informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. El glóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus... Bueno, vamos a hacer un poco un análisis de lo que está pasando en materia política en la República Argentina, en este país que siempre parece ser de que no termina de entenderse por la manipulación vergonzosa que vemos, ¿no? Aquellos que se victimizan, aquellos que quieren salir del contexto de lo legal dentro del ámbito de la justicia, y lo que estamos viendo precisamente en estas horas, con un tema que involucra justamente a una ex presidenta, una ex mandataria de la República Argentina, como ya ha venido pasando en otras oportunidades, es muy patético y lamentable. ¿Por qué digo esto? Porque uno se da cuenta de que hay un sector de la sociedad que parece ser que todavía no ha aprendido la lección. No quieren entrar en una cuestión de coherencia, de razonabilidad, de lo que necesita un país, una nación, para poder desarrollarse dignamente. Todos, estos hechos de impunidad que se ven habitualmente en la República Argentina hace muchos años, producto de la recuperación de una democracia que se había perdido y que costó mucho recuperarla, parece ser que no han concientizado a muchos de nuestros compatriotas, ¿no? Acá muchos hablan de alguna manera de que hay cuestiones de persecución, de temas ideológicos, de esto que comentaba en un principio, de la victimización que quieren crear o dar a entender que son productos de eso, muchos de los corruptos que ha tenido la Argentina. Por eso el país viene siendo devastado hace tanto tiempo, con una gran cantidad de gente que sufre, ¿no? Nuestros mayores, los jubilados, que no tienen una digna calidad de vida, los médicos, los maestros, toda esta gran cantidad de gente que padece esta atrocidad de la tremenda corrupción que tiene la Argentina. Por eso hace falta justicia más que nunca, y por eso hace falta demostrarle a estos impunes, a estos corruptos, que no se puede robar descaradamente como lo vienen haciendo hace tantos años, de una manera vergonzosa. De alguna manera esto es como decir, esto no se trata de supuestos hechos de corrupción que se han venido dando esporádicamente en la Argentina. No es tan así. Permanentemente esta Argenlandia que vivimos ha sido producto de ese tipo de cuestiones. Concretamente hay una certeza puntual en estas horas de lo que pasa específicamente con algunos políticos, dirigentes, exmandatarios del país, que realmente han causado un daño tremendo a la República, a todos nosotros los ciudadanos, porque nos han restado mucho tiempo de tener una digna calidad de vida. ¿Por qué? Porque se la han robado toda. Han cometido actos tremendos de corrupción dentro del propio ejercicio de la corrupción que se ha visto en la función pública, ¿no? Estos dirigentes políticos, estos funcionarios que se la han robado toda y que después terminan victimizándose, diciendo que son de alguna manera perseguidos. Pero hay causas, hay investigaciones concretamente que se han realizado. Sabemos que la República Argentina viene viviendo en estos días, en estas horas, una histórica decisión que toma la justicia argentina. Tal vez tarde, pero la ha tomado, ¿no? Y hay que recordarle de alguna manera a esta sociedad muy olvidadiza, falta de memoria, como pasa en la mente de muchos argentinos, que cuando hayan pasado algunos años, la historia va a hablar seguramente de esto que ha acontecido, de esto que ha pasado, que ha sucedido lamentablemente en la Argentina, donde un grupo de personajes determinados que se creyeron dueños del mundo, hicieron lo que quisieron con nosotros, con los ciudadanos. Lo cierto es que por primera vez en la Argentina estamos viendo este efecto de que un presidente elegido democráticamente, como lo ha sido Cristina Fernández de Kirchner, como lo ha sido Mauricio Macri, como lo han sido otros mandatarios en la Argentina, desde la recuperación de la democracia, en este caso vemos que Cristina Kirchner es enjuiciada como corresponde y se toma una decisión puntual de parte de la justicia de condenarla por tremendos hechos de corrupción. ¿Y qué va a pasar? Termina, por supuesto, encarcelada
por esto que hablamos, estos tremendos delitos de corrupción que perjudican a todos los argentinos. Este caso concretamente de Cristina Fernández de Kirchner no es comparable con el de Carlos Menem, ¿no? Porque en ese momento él estuvo en prisión preventiva, ustedes recuerdan, durante poco más de 5 meses, y su orden de prisión la dictó un juez de primera instancia. En aquel momento fue Jorge Urso. Más todavía les puedo comentar que Menem, como luego se vio, terminó siendo sobreseído por la Cámara de Casación, aunque con el lamentable argumento de que había pasado el tiempo razonable, ¿no? Esto de que, bueno, la justicia llega tarde. Hoy parece ser que la justicia llegó tarde, pero en tiempo todavía, no permitiendo de que otra vez vuelva a pasar lo mismo. De alguna manera, a ver, Cristina Kirchner ingresará en prisión y estará en esa condición supuestamente porque la justicia así lo quiere y así lo determinó durante varios años, después de una condena definitiva en la que intervinieron no solamente ellos, sino prácticamente un juez no estuvo manejando esto, sino que hubo 15 magistrados y en la que también existen 2 sentencias muy parecidas, idénticas, ¿no? Por un lado, la del Tribunal Oral de la Cámara de Casación, previas también, fíjense ustedes, a lo que es la decisión de la propia Corte Suprema de Justicia que determinó lo que determinó en estas últimas horas. Esto que está diciendo, que bueno, que el que las hace las paga, como dice justamente Patricia Bullrich, y eso es lo que tiene que acontecer en un país digno, en un país verdaderamente democrático y que realmente no hay privilegios para algunos, como venía pasando en la Argentina hasta hace pocas horas atrás. De alguna manera también fíjense que este fallo de la Corte Suprema merece ser leído, fíjate, porque de alguna manera está refutando claramente cada uno de estos argumentos con los que la defensa, en este caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, intentó claramente modificar la sentencia de quien ya ha sido condenada. Lo primero allí que se está percibiendo es la debilidad intelectual, como lo comentan muchos especialistas en la materia, de sus propios abogados defensores, si es que dicen, fueron ellos, ¿no? Y no la propia expresidenta, los autores intelectuales de esta defensa que se intentó hacer. Hay que tener en cuenta otro dato importante, una de las rarezas también de la posición que tiene justamente la exmandataria argentina, Cristina Kirchner, y de sus propios abogados que la defienden, que es la cacofonía sobre lo que es la inverosímil proscripción de la expresidenta. Un tema que es muy impactante. A ver, la inhabilitación perpetua que se le da para ejercer cargos públicos claramente es una pena adicional y automática por los condenados por el delito de defraudación al Estado, que no es poca cosa, ¿no? Defraudar, estafar al Estado, estafar a los propios compatriotas, a los ciudadanos, que confiaron en una supuesta líder que iba a resolverles un montón de problemas y que lo único que hizo fue meter la mano en la lata para armar una quintita, para robársela toda, como viene pasando con muchos funcionarios políticos de la Argentina y de otros países de Latinoamérica. Pero esto, bueno, no es posible porque la gente ya evidentemente está cansada, saturada de este robo permanente que hacen los dirigentes charlatanes, embaucadores que venimos teniendo. Esto es una clara realidad de lo triste que acontece en muchos países donde los dirigentes, en vez de favorecer, generando obras, generando trabajo, generando beneficios para los ciudadanos, hacen todo lo contrario. Esto demuestra que no se trata de supuestos hechos de corrupción, porque existe claramente, por lo menos en este y en otros tantos casos, una clara certeza de que cometió actos corruptos en el ejercicio de la función pública. Nada más ni nada menos que de eso. Muchos seguidores van a querer intentar defender esta realidad, pero si vos durante un mandato presidencial o durante parte de tu paso por la función pública te la robás toda y escondés un montón de cuestiones, evidentemente estás cometiendo un hecho y un acto de corrupción. Bueno, la instancia judicial del país, la más alta en este caso, que es la Corte Suprema de Justicia, convirtió claramente en lo que es esta llamada causa de vialidad necesaria, que había que jugarse, de vialidad nacional, producto también
de este hecho de corrupción provocado por un dirigente político del país en cosa juzgada. Casi imposible de rever en el futuro. Eso es también otra cosa que están evaluando algunos analistas judiciales. Cuando uno ve esto, es cierto, es claro que existe en el Código Procesal Penal un artículo, fíjense ustedes, que prevé un recurso de revisión de una sentencia definitiva, pero, atente con esto, establece en qué condiciones es posible acceder a esa revisión. Bueno, no existe ninguna de esas condiciones en el caso concretamente de Cristina Fernández de Kirchner. Justamente ¿por qué? Porque la expresidenta podría de alguna manera recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, como lo reconoció, fíjense, uno de sus amigos, el propio Raúl Zaffaroni, amigo de la líder del peronismo argentino, no le va a servir de nada. Los requisitos para llegar a ese tribunal son interminables y llevan muchísimo tiempo. Ya fíjense, el presidente del tribunal oral que la condenó por primera vez, estamos hablando del doctor Jorge Gorini, decidió darles a todos los sentenciados por el caso Vialidad un plazo hasta la semana que viene para que se presenten en la justicia y se notifiquen. Bueno, en el caso concretamente de lo que está pasando con Cristina Kirchner, deberá notificarse de que en adelante será una política presa, no una presa política, como quieren dar a entender muchos. No son la misma cosa. Este también es un tema que hay que aclararlo porque genera mucha confusión, ¿no? Lógicamente que sus adherentes van a querer manejar otro tipo de versiones, pero la realidad es que es cosa juzgada, que ha habido un tribunal que la ha enjuiciado y la ha condenado por hechos que se cometieron. Es probable, de alguna manera, que su propia defensa pida la prisión como se está hablando, domiciliaria, y es muy difícil también que la justicia argentina se la niegue, aunque bueno, se sabe que existen varios pasos procesales que ningún juez puede ignorar. Por ejemplo, la opinión de todas las partes y sobre todo también la del propio fiscal. El trámite, bueno, parece ser de que no es fácil, puede llevar algunos días. Es probable también que mientras tanto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla la prisión en un establecimiento carcelario o policial a la espera justamente de esta decisión final del juez Gorini. El fiscal Luciani, por ejemplo, les cuento que, según los informes que existen, estableció durante el juicio que el robo al Estado, en el caso puntual, estamos hablando solamente de Vialidad Nacional, había llegado a la cifra de $1.000 millones. Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Cómo puede ser de que cuando hablamos de que a los jubilados no se le puede pagar un dinero razonable, cuando a los médicos, cuando a los educadores no se le puede dar una cifra razonable, hayamos visto que esta cantidad de millones de dólares desaparecieron mágicamente, ¿no? Nadie sabe a dónde fueron a parar, o sí se sabe a dónde fueron a parar, pero bueno, el tribunal oral está estimando en $600 millones de la época del juicio, y por otro lado, fíjense que la propia justicia siempre se está expresando en pesos, por eso es necesario esta aclaración, a ver cuál es la cifra real de lo que se ha robado en la Argentina. ¿Cuánto dinero se viene robando hace décadas, hace años, no? Bueno, se dé como se dé la situación, el propio juez Gorini va a tener que actualizar esta cifra por todo este tiempo que ha pasado y que ha transcurrido. Y claramente, finalmente, terminar ejecutando el decomiso de muchas de las propiedades o muchas de las riquezas que tiene la propia Cristina Kirchner, por ese importe que estamos hablando, según lo ordenó la propia Corte Suprema de Justicia de la Argentina, o si no tiene ese dinero, el decomiso de todas sus propiedades o los bienes que tiene en blanco no llegaran a esa cifra que se está haciendo referencia. Bueno, después, la ANSES, por ejemplo, también va a tener que establecer si ella va a seguir cobrando la jubilación graciable de expresidenta de la República, ya que fue condenada por estos actos de corrupción en el ejercicio de jefa de Estado de un país. Porque ahí surge la otra pregunta, ¿no? Los argentinos, los ciudadanos, ¿vamos a seguir premiando
a una dirigente, a una mandataria que cometió infinidad de hechos delictivos, no solamente ella, sino otros también que han estado en el mismo cargo. Este expediente, que de alguna manera, fíjate vos, fue iniciado allá por el año 2008 por Elisa Carrió y varios diputados que la acompañaban en su partido por el delito de asociación ilícita, que en rigor debió ser el que se le aplicara a la expresidenta en su momento. Bueno, se tardó mucho tiempo, pero la justicia tarda, pero llega. Aquí tenemos un caso puntual de lo que demuestra que realmente no se puede actuar con tanta impunidad como lo vienen haciendo muchos dirigentes en la República Argentina y en otros países vecinos, ¿no? Esto no puede quedar así porque sí, por arriba. No podemos permitir que se victimicen muchos dirigentes políticos de la Argentina que le hacen tremendo daño a sus propios conciudadanos, ¿no? Que le restan tener una digna calidad de vida, como lo que viene pasando en la Argentina. Si durante el mandato de un presidente se detecta que comete hechos de corrupción, la justicia automáticamente tiene que actuar con urgencia. No puede pasar lo que viene aconteciendo en la Argentina, lo que hemos visto con muchos mandatarios que son denunciados y que se demuestra claramente que cometen delitos aberrantes que perjudican a sus propios compatriotas, que perjudican al país, y después que pasen años, décadas, para ser enjuiciados como corresponde en tiempo y forma. Esto viene para todos, no solamente para lo que está pasando con la actual situación de Cristina Kirchner, sino para otros mandatarios que han cometido hechos de corrupción. Para Mauricio Macri, para Eduardo Duhalde, para tantos otros que han estado en el poder, como pasa actualmente con el actual gobierno, que tiene denuncias fuertes y que realmente la justicia es lenta. Se debe actuar en tiempo y forma. No podemos seguir guitarreando berretamente y dejando de lado hechos que perjudican tremendamente a la sociedad. En el país hay gente que sufre, que padece, y no podemos darnos el lujo de esperar 1 o 2 décadas para que se ejecute justicia como debe ser. Ya volvemos.